Estimado participante, en esta sesión desarrollaremos los comandos de dibujo y edición. La temática es la siguiente: comando Circle, comando Regen, modo de referencia o Snap, comando Divide, comando Measure, comando Offset, comando Trim, comando Extend. Comando Círculo. Me permite dibujar círculos, pero yo debo de tener en cuenta que esta aplicación me permite generar 6 formas diferentes de circunferencias. Puedo determinar un círculo indicando el punto central y la medida de su radio, o indicando el punto central y la medida de su diámetro, o un círculo de 2 puntos, círculo de 3 puntos, indicando puntos tangenciales y luego la medida del radio, o simplemente indicar 3 puntos tangenciales. Para poder aplicar el comando círculo, vamos a la parte superior y seleccionamos Circle, en el cual podemos observar que tenemos 6 opciones diferentes. En la primera opción, en la de Center Radio, seleccionamos el comando AutoCAD. Cada vez que tenemos activado algún comando, nos da indicaciones. En este caso nos pide que especifiquemos el centro de la circunferencia. Hacemos un clic en el espacio de trabajo y desplazamos nuestro cursor para determinar cuál es la medida de nuestro radio. Por ejemplo, determinamos que tiene radio 100 y presionamos Enter. Podemos visualizar aquí la circunferencia. Lo mismo si es que yo elijo la opción de círculo center diámetro. Recuerden que el nombre me va dando las indicaciones en el orden al momento de ingresar los datos. Al elegir la opción center diámetro, determino un punto central, clic, y desplazo el cursor para poder determinar la medida de su diámetro. Y también le voy a indicar que su diámetro es de 100 y presiono Enter. De igual manera, si es que yo voy a determinar otro tipo de círculo en el cual tengo puntos asignados de intersección, por ejemplo en los cuadrantes de estos círculos, selecciono círculo de 2 puntos y determino un punto en el centro de la circunferencia número 1, la más pequeña, y el otro, pueden ver que estoy determinando mi círculo, el ancho, como si fuera su diámetro, en el siguiente punto, el centro de la otra circunferencia. Lo mismo pasa si es que yo detallo o indico un círculo de 3 puntos. Para determinar el círculo de 3 puntos, también tendré que determinar 3 puntos de intersección. Por ejemplo, puede ser aquí el cuadrante de la circunferencia más pequeña, el cuadrante de la circunferencia del medio, la más grande, y el tercer punto en el cuadrante de la siguiente circunferencia. Puedo ver que estos puntos no necesariamente son tangenciales, ya que la circunferencia tiene 2 puntos de intersección. Lo que no pasa cuando yo elijo la quinta opción, la opción tangente-tangente radio. Al elegir la opción tangente-tangente radio, tengo que determinar un punto tangencial, por ejemplo, en esta circunferencia, y el otro punto tangencial en la siguiente circunferencia, clic. Pero como el nombre de nuestro tipo de círculo es tangente, tangente radio, tendremos que determinar cuál es la medida del radio, y por ejemplo yo voy a determinar que la medida del radio es de 150 y presiono Enter. Entonces yo puedo ver que se ha intersectado el círculo con esa circunferencia y el círculo con esa circunferencia. Puntos tangenciales. Comando Regen. El comando Regen me permite regenerar la geometría del dibujo y tener así un óptimo rendimiento de la visualización. El comando Regen lo utilizamos cuando queremos regenerar o actualizar la visualización de nuestras figuras. Por ejemplo, si yo tengo una circunferencia dibujada, círculo center radio, de radio 10, por ejemplo, Enter. La circunferencia queda muy pequeña, entonces con el comando Zoom yo me acerco a ella.
pero la imagen se ve distorsionada, o sea que el círculo no sale como una línea curva, sino como una secuencia de líneas rectas. Entonces, para poder activar el comando regen, simplemente escribimos regen y presionamos Enter para activarlo y podemos visualizar cómo nuestra figura ya no se visualiza mediante líneas de secuencia, sino como un elemento curvo. Modo de referencia o snap. Me permite visualizar los puntos de referencia en un objeto y lo podemos configurar en la parte inferior, en la barra de estado. El modo de referencia snap lo encontramos en la parte inferior. El modo de referencia snap me permite visualizar los puntos referenciales de un objeto, ya sea el punto de inicio y fin, el punto medio, el punto central, los nodos o puntos. Con un clic vamos a activar para que cada vez que utilicemos algún comando poder visualizar el icono y saber qué es el punto. De los cuadrantes, intersecciones, extensiones, inserciones. Puntos perpendiculares, igual vamos a activar los puntos tangenciales y las líneas paralelas. Para poder activarlos o para que se pueda visualizar, recuerden mantenerlos en este color azul. Y si yo quiero personalizar, tendré que seleccionar este pequeño triángulo para poder activar cada uno de los puntos de referencia en la opción Snap. Comando Divide. El comando Divide me permite crear puntos sobre el perímetro de otro objeto, dividiéndolo en el número de partes indicadas. El comando divide me permite crear puntos sobre una figura en partes iguales. Para poder aplicar el comando divide, vamos a dibujar, por ejemplo, una circunferencia, círculo, center radio, un círculo de radio 20. A este círculo de radio 20 lo vamos a dividir en 6 partes iguales. Para eso aplicamos el comando divide y elegimos Draw, comandos de dibujo. Seleccionamos el comando divide, elegimos divide y cada vez que aplicamos un comando, AutoCAD nos dice qué paso continúa y me dice que ahora debo de seleccionar el objeto a dividir y selecciono el borde de la circunferencia. Clic. Ahora me pide que detalle cuál es el número de segmentos en el cual lo quiero dividir y yo por ejemplo lo voy a dividir en 6 partes iguales y presiono Enter. El comando Point Style me permite modificar el estilo del punto, teniendo así que cada vez que yo cree puntos sobre una figura, el punto será imperceptible. Nosotros podemos cambiar esa forma de visualizar el punto. Tenemos que escribir ddptype para poder configurar la forma y el tamaño de la visualización del punto. No se preocupe si en el ejercicio anterior usted no pudo visualizar los puntos. Es porque aún no hemos modificado la forma de visualizar el punto. Para ello, nosotros debemos de configurar el tamaño y la forma de visualización. Para ello, como se les indicó, debemos de escribir y activar la opción ddptype. Selecciono y escribo ddptype y presiono Enter. Puedo visualizar que en esta ventana puedo elegir. En estos momentos el punto es imperceptible. Puede ser un punto invisible, el punto representado por un más, por una X o por una línea y conjugados con círculos cuadrados o círculos y cuadrados al mismo tiempo. Ustedes tienen la opción de elegir la forma del punto que deseen. Así como elijo la visualización del punto, también puedo indicar el tamaño en función al zoom de acercamiento o de alejamiento que yo tenga. Por ejemplo, lo voy a mantener en un 5% y selecciono OK. Puedo ver que ahora aparecen los puntos, los 6 puntos en el borde de la circunferencia. Pero no solamente voy a dejarlo allí, también puedo crear líneas, por ejemplo, y como ya configuramos, la opción Snap me permite indicar puntos de inicio y de fin de la línea en cada uno de los puntos creados.
De esta manera puedo generar un polígono y ya tengo aquí asignada la figura. Comando Measure. El comando Measure me permite crear puntos sobre el perímetro de otro objeto en distancias específicas. Al igual que el comando Divide, el comando Measure también me permite crear puntos sobre una figura, pero yo tengo que determinar cuál va a ser la distancia de separación entre cada uno de esos puntos. Para poder aplicar el comando, hemos dibujado dos líneas de medida 50. Activamos el comando Measure, selecciono Measure y AutoCAD siempre nos va a indicar qué paso voy a seguir. Y aquí me pide que seleccione el objeto. Pero el objeto, en este caso la línea, tiene dos extremos. ¿Cómo voy a saber yo a partir de qué extremo va a empezar a separar en distancias, por ejemplo, de 20 los puntos? Vamos a utilizarlo en ambos casos. Voy a empezar con el extremo izquierdo y elijo la línea en el extremo izquierdo, clic. Ahora me pide que seleccione o que especifique cuál es la distancia de separación entre cada uno de los puntos y voy a determinar que esa distancia es de 20 y presiono Enter. Puedo ver que ya se ha creado el punto desde el inicio del extremo izquierdo, la distancia de 20 y 20, 40 y un restante de 10. Lo mismo pasa si yo, por ejemplo, elijo el extremo derecho y lo vamos a utilizar. Primero activamos el comando Measure y elijo Measure y me pide AutoCAD que seleccione el objeto y lo voy a seleccionar desde el extremo derecho. Clic aquí. Ahora me pide que determine la distancia y la distancia la voy a aplicar la misma de 20, Enter, y puedo ver que los puntos no están ubicados en la misma distancia o en la misma ubicación, ya que ahora la separación inicia desde el extremo derecho, distancia de 20 y 20, 40 y un restante de 10. Comando Offset. El comando Offset me permite crear objetos nuevos en una distancia específica del objeto que ya existe, teniendo así los desfases entre una figura y otra. Para aplicar el comando Offset, nosotros debemos de activar el comando. Seleccionamos Offset y lo primero que me pide AutoCAD es que determine una distancia de separación entre la figura base o la línea base y la nueva figura en el desfase. La primera distancia que vamos a determinar va a ser de 10 y presiono Enter. Mi cursor cambia, ya no es una cruz, ahora es un cuadrado que me pide que seleccione la línea, clic, que se va a repetir y se puede repetir en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. Mediante el desplazamiento de mi cursor determino hacia dónde se va a repetir la línea y por ejemplo yo quiero repetirla hacia el interior y nuevamente clic con mi mouse. Si deseo elegir otra figura puedo hacerlo. Elijo una línea hacia el interior, clic, elijo una nueva línea hacia el interior, clic, elijo una nueva línea hacia el interior, clic. Por ejemplo, aquí yo ya utilicé Offset en distancias de 10 para los 4 lados de mi cuadrado que mide 50 por 50. ¿Qué pasa si quiero aplicar otra distancia? Tendré que salir del comando, presionar escape y volver a activar el comando Offset. Selecciono Offset y por ejemplo ahora quiero que la distancia sea de 5. Lo primero que tengo que hacer es especificar la distancia, Enter y seleccionar la línea que quiero que se repita. Selecciono la línea, clic, desplazo mi cursor hacia el extremo izquierdo, clic nuevamente. Cada vez que elijo una línea, clic, desplazo el cursor para determinar hacia dónde se va a repetir la línea y clic para confirmar que la línea se va a ubicar en donde se está visualizando. Selecciono la línea, desplazo el cursor y fijo la línea. Selecciono la línea, desplazo el cursor y fijo la línea, clic. Comando Trim. El comando Trim me permite recortar objetos y toma la forma de uno o más de ellos y los usa como aristas de corte. La aplicación del comando Trim es muy sencilla. Simplemente activamos el comando.
Como ustedes pueden ver, el comando trim y el comando extend comparten ubicación. Para activar uno u otro, tendré que seleccionar este pequeño triángulo invertido, seleccionar trim, presionar enter y seleccionar aquellas líneas que yo quiero eliminar y quiero que desaparezcan. Solamente elijo las líneas que quiero borrar. Recuerden que trim lo que hace es cortar las líneas, no borra toda la línea de inicio a fin y siempre debe de ser mediante intersecciones. Porque, por ejemplo, si yo quiero borrar esta línea, no voy a poder, porque esta línea no tiene ningún punto de intersección interior para que se borre una parte y la otra parte quede visible. El comando trim y el comando extend comparten ubicación. El comando extend me permite alargar objetos hasta la intersección con otro. Al igual que el comando trim, el comando extend también necesita puntos de intersección, pero estos puntos de intersección se utilizan como límites. Los límites hasta dónde se va a extender la línea. Entonces, como ya les había indicado en el comando anterior, el comando extend comparte ubicación con el comando trim y para activarlo tengo que seleccionar extend. Presiono enter para activar el comando y tengo que elegir la línea que quiero que se extienda y de esta manera poder extenderla. Siempre llegará hasta el límite. En este caso no hay otro límite representado por ninguna línea, entonces no puedo extender la línea. Lo que sí pasa del otro extremo, puedo extender la línea para generar una figura como esta.